la presentación? Sí, doctor. A ver, Sí, doctor. un minuto que tengo que... Vamos a grabar. Voy a empezar a grabar. Bien. Muy bien. Bien, cuando hablamos de métodos anticonceptivos, nosotros tenemos que saber algunas cosas o que nos van a importar respecto a los mismos, como es que el método que vamos a implementar sea seguro. O sea, que es la capacidad que tiene un método de alterar positivamente o no el estado de salud de la persona en la cual lo vamos a aplicar. Que sea reversible, o sea, que una vez que lo retiremos, la persona retorne con su capacidad reproductiva. La complejidad del uso, o sea, la facilidad que va a tener la paciente para utilizarlo respecto al conocimiento de su ciclo o si tiene que manipular a través de los genitales o la toma diaria, ¿sí? Podrá ser más o menos difícil. ¿Qué relación tiene ese método con la relación sexual? Y la relación precio-cobertura, que es un tema muy importante. Actualmente sabemos, por ejemplo, que un anticonceptivo oral en una paciente que no tiene cobertura está el más caro en unos 1.500 pesos por mes. Bien, perdón. Nosotros podemos clasificar a los métodos anticonceptivos de distintas formas. Actualmente, lo que la Organización Mundial de la Salud aconseja es clasificarlos en métodos de corta duración y de larga duración. Los de corta duración, dentro de estos tenemos lo que son métodos naturales, otros métodos como el preservativo, el diafragma, el capuchón y los espermicidas, ¿sí? Que serían métodos de barrera y métodos químicos, y la anticoncepción hormonal, que podrá ser combinada o solo de gestágenos. O también podrá ir por otra vía, como la subdérmica, la intravaginal o en parches. Los de larga duración se dividen en dispositivos intrauterinos, y acá tenemos los DIU de cobre y los DIU liberadores de levonorgestrel, o los dispositivos hormonales implantables, que es el implante de progestágeno que se coloca en el brazo. También nosotros los podemos clasificar de otra manera, ¿sí? Según sean naturales, de barrera, químicos u hormonales, o definitivos y quirúrgicos. Otra forma de clasificarlos sería en hormonales y no hormonales, ¿sí? El tema es que dentro de estas clasificaciones todos los métodos van a estar incluidos. Cuando nosotros vamos a dar un método, tenemos que saber la eficacia que este método tiene y cómo voy a poder yo medir esa eficacia. Yo la puedo medir por el porcentaje de fallas que tiene en un año o por el porcentaje de seguridad que me dio el método, o sea, las pacientes que lo utilizaron y que le funcionó el método, o mediante lo que se conoce como el índice de PER. Para decir que un método
es eficaz, el índice de PER tiene que ser menor de 10. ¿Y cómo se calcula este índice de PER? Mediante esta fórmula, que es el número de embarazo en un año, que sería por 12, por 100 mujeres. Entonces se dice 100 años mujer. Por eso ven 12 meses. Sale de multiplicar 12 por 100. El denominador va a llevar el número de usuarias que usaron el método por el número de meses de uso. Cuando este índice me da menor de 10, decimos que es efectivo. Otra cosa que tenemos que saber es la eficacia teórica y la eficacia real. La eficacia teórica es la tasa de embarazos por 100 mujeres en un año de utilización de un método en condiciones óptimas. O sea que no ha habido ningún olvido y ninguna otra situación que me altere el funcionamiento del método. Contra la eficacia teórica estaría la eficacia real, que está condicionada por los posibles fallos humanos en el uso del método. Si nosotros comparamos en esta tabla índice de PER, porcentaje de seguridad y porcentaje de fracaso, por ejemplo, nosotros vemos que tiene un índice de PER muy bueno, de 1 a 3. Para ser eficaz era menor de 10. Si medimos el coito interrumpido y el preservativo, ustedes fíjense que el índice de PER es de regular a malo para el preservativo y es malo para el coito interrumpido, ¿sí? Cuando nosotros medimos porcentajes de seguridad, los anticonceptivos orales y el DIU prácticamente tienen un alto porcentaje de seguridad, 98 a 99% o más. O sea que la eficacia o el porcentaje de fracaso es muy bajo, el 1% o menos, y acá el 2% o menos. Cuando uno compara el uso típico o la eficacia práctica con la eficacia teórica, fíjense que en general todos aquellos que son de corta duración tienen una eficacia teórica alta, pero la eficacia práctica va disminuyendo. Mientras que cuando yo comparo los de larga duración, como el DIU y el implante, la eficacia práctica se asimila a la eficacia teórica. Por eso, la Organización Mundial de la Salud recomienda que se utilicen los métodos de larga duración, porque el porcentaje de eficacia va a ser mayor, ya que no va a haber que tener una manipulación diaria del método. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de los distintos métodos anticonceptivos. Dentro de estos métodos tenemos los métodos naturales, o sea, aquellos que van a regularse por el ciclo menstrual
o la signo-sintomatología que se produce a lo largo del ciclo menstrual. Ustedes saben que la mujer en forma ideal va a tener un ritmo menstrual de 28 días, con una fase proliferativa donde tengo acción de la FSH y un aumento en la producción de estrógenos paulatina. Luego viene el pico de LH y posterior a este pico viene la ovulación. Posterior a la ovulación, la formación del cuerpo lúteo y en consecuencia la producción de progesterona. En los cambios que se producen a lo largo de este ciclo menstrual, apareció el cálculo de los días fértiles o método del calendario que fue promocionado por Hollino y luego por Naus, ¿sí? El método del calendario, en forma práctica para una mujer regular, uno podría decir que si menstrua cada 28 días, el día de la ovulación sería el día 14, a mitad del ciclo, y ahí le vamos a restar días antes y días después, porque puede ovular antes o después. El método del calendario tiene todo un cálculo porque lo hace siguiendo el ciclo, la medición de los ciclos de los últimos 10 a 12 meses, y en base a eso hace el cálculo de los días previos y posteriores que tenemos, en la cual la mujer va a tener relaciones o no sin otro tipo de cuidado. Actualmente el método de calendario, cuando tiende a ser bien usado, sabemos que la eficacia es muy baja, por lo tanto, nosotros como médicos no podemos recomendarlo. Luego tenemos el método del moco cervical o método de Billing. Y este también sigue un mecanismo fisiológico que es la observación del moco cervical. Sabemos que el moco cervical va a ir experimentando cambios a lo largo del ciclo, ¿sí? Por la influencia de la secreción de los estrógenos. Cuando yo voy a realizar el método Billing, podré dar la normativa general a la paciente, pero la paciente tiene que ir a una instructora del método Billing para que pueda reconocer estas modificaciones del moco, ¿sí? Y reconocer los cambios en la filancia que va teniendo, ¿sí? Hasta llegar a un día de máxima filancia, que donde logra una hebra entre el dedo índice y el pulgar de hasta 10 centímetros, que es la máxima filancia, ¿sí? Para luego pasar a un moco progestacional o espeso o poco filante, como lo ven en esta parte de la diapositiva. La instructora de Billing le va a enseñar a reconocer estas modificaciones y va a llevar una cartilla donde va a ir marcando con colores las características. En rojo acá está marcado los periodos que correspondían a los días menstruales. Acá son los días con moco cervical espeso y estos corresponderían a los que es el moco fértil. Y acá volvemos nuevamente a los días infértiles. Estos serían los días en los cuales la mujer no tiene que mantener relaciones sexuales.
Cuando se va a utilizar el método Billing, hay que saber que es un método en el cual la pareja tiene que estar de acuerdo. O sea, no es un método que puede utilizar solamente la mujer, sino que es un método que la pareja tiene que decidir, porque estos días son días de abstinencia. Los que idearon este método, que son los Billing, no aconsejan utilizarlo con otro método, pero se le puede sugerir un método combinado y es que en los días en los cuales tienen que tener la abstinencia, si recurren a tener una relación sexual, lo hagan mediante el profiláctico. ¿Por qué Billing se oponía a esto? Dice que mantener relaciones sexuales en el periodo fértil con profiláctico podría llevar a modificaciones en la característica del moco y en la real interpretación de las características del mismo. Otro método sería medir la temperatura basal. Ustedes saben que posterior a la ovulación, por el efecto de progesterona a nivel del centro termorregulador, se va a producir una elevación de hasta medio grado en la temperatura basal. Realmente, si la paciente se cuida mediante la temperatura basal, lo más probable es que esta paciente termine embarazada. ¿Por qué? Porque la paciente registra el aumento de temperatura una vez que ya ovuló, ¿sí? O sea que este sería un método para detectar ovulación y no como anticonceptivo. Pero sí tenemos el método sintotérmico, que es moco cervical más temperatura basal, ¿sí? Entonces, este sí sería más efectivo. Sería el Billing más temperatura basal. Otro método natural que tenemos es el método de la lactancia o MELA. Sabemos que durante la lactancia, o al menos durante los primeros 6 meses de la lactancia, el estímulo que produce la succión me da aumento de los niveles de prolactina. Y esto, como vimos en la clase de amenorrea, los niveles elevados de prolactina me van a llevar a una inhibición de la ovulación. Por lo tanto, si la paciente está amamantando y este es el único método de alimentación que tiene el recién nacido, si los ciclos de entre mamada y mamada son entre 3 y 4 horas y la paciente no ha retornado a sus ciclos menstruales, podemos decir que el método de la lactancia va a ser efectivo durante los primeros 6 meses. Bien, cuando hablábamos del método de Ogino-Naus, y yo les dije que no era recomendable, actualmente la Organización Mundial de la Salud habla de métodos de días fijos, ¿sí? En donde a una mujer que tiene ciclos regulares que van entre 26 y 32 días, se le puede sugerir que lo use si ella quiere. Que tiene que evitar las relaciones no protegidas entre el día 8 del ciclo, contando como primer día el primer día de menstruación, al día 19. Y si mantiene relaciones en estos días, en total son 11 días de abstinencia. Si no puede realizar la abstinencia,
podrá usar un método de barrera. Las mujeres con 2 o más ciclos, mayores o menores, entre 26 y 32 días, tienen más riesgo de embarazarse, aunque no mantengan relaciones entre el día 8 y 19. Y estas pacientes podrán recurrir a la anticoncepción de emergencia. Y lo otro que hay que saber, que ninguno de los métodos naturales nos va a dar una protección contra las infecciones de transmisión sexual. De esta manera concluimos lo que serían los métodos naturales. ¿Quieren hacerme alguna pregunta al respecto? ¿No? No, doctor. No, doctor. Bien. No, doctor. Perfecto. Yo tengo una pregunta, doctor. Bueno. Con el método de Billing, la máxima filancia sería, o sea, a partir de que se reconoce eso, ¿cuántos días tiene para tener relaciones sexuales y ser fértil, poder estar embarazada? No. Usted el método de Billing le va mostrando el cambio del moco, ¿sí? Hasta llegar a la máxima filancia. Cuando usted nota que el moco, que es un moco opaco y pegajoso, se empieza a transformar en un moco filante, ahí usted tiene que cortar las relaciones sexuales. Y lo va midiendo hasta que llega a la máxima filancia, porque sabe que la máxima filancia la obtiene con el pico ovulatorio. O sea que en las 24 horas siguientes esa paciente va a estar ovulando, ¿sí? Entonces, de ahí en más son 48 a 72 horas posteriores al pico de máxima filancia, termina el periodo de abstinencia. Perfecto, gracias, doctor. Pero esto, digamos, uno se lo explica a la paciente, pero la instructora es la que le tiene que hacer aprender el método. Hay un centro que se llama Centro Billing, que es donde las instruyen a las pacientes. Bien. Ahora vamos a pasar a la anticoncepción de corta duración. O sea, métodos que se utilizan durante periodos cortos de tiempo. O sea, puede ser que sea durante todo el mes, en el caso de los anticonceptivos orales, o puede ser que lo utilice solo cuando la paciente tenga relaciones sexuales. Dentro de los métodos de corta duración voy a tener métodos de barrera y métodos químicos y anticoncepción hormonal. Dentro de los de barrera voy a tener preservativos, tanto para el hombre como para la mujer, el diafragma, el capuchón cervical, los espermicidas y la esponja anticonceptiva. Bien, acá tenemos el preservativo. Esta es una foto que yo tomé en una famosa casa en Ámsterdam, donde ellos se dedican a fabricar preservativos y fabrican preservativos a medida. Por eso acá tienen 1 centímetro y acá ustedes tienen este código de barra que si ustedes van y se hacen hacer un profiláctico a medida, le dan el código de barra y usted
solicita nuevamente un nuevo stock de profilácticos según ese código de barras. Bueno, ustedes ven que hay diferentes tipos en la forma del preservativo y también uno ve diferentes formas. Hay preservativos que vienen parecen elefantitos o animalitos. Bueno, todo esto uno lo ve en esta casa que está cerca del Barrio Rojo en Ámsterdam. Lo importante de todo esto es remarcar la importancia del uso de preservativos en no solo como método anticonceptivo, sino como un método para la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Es más, en Inglaterra se habían fabricado profilácticos que cambian de color, son tipo fluorescentes, los profilácticos cambian de color según el tipo de infección de transmisión sexual que pueden detectar. Entonces servían para detectar gonococo, clamidia y creo que también HPV, pero clamidia y gonococo seguro. Y viraban en el color al estar en contacto. Bien, cuando hablamos de los preservativos, hay que saber que tenemos que hacer un uso correcto en la colocación del preservativo para evitar que se rompan, ¿sí? Entonces, para que me actúe como prevención tanto del embarazo como de las infecciones de transmisión sexual, el uso del preservativo tiene que ser previo a cualquier contacto sexual y que yo lo tendré que colocar con el pene en erección, cerrando, sacando el aire del receptáculo destinado a alojar el semen. Y lo tengo que colocar con el prepucio retirado hacia atrás para evitar que la rotura del profiláctico. Sabemos que el profiláctico masculino, a diferencia del femenino, es más barato y también de más fácil acceso. Sabemos también que hay diferencias que en general vienen con lubricantes. Uno se tiene que asegurar que el preservativo, el lubricante que utilice, sea un lubricante acuoso, no oleoso, porque me altera la porosidad del preservativo y facilita la entrada de los gérmenes, ¿sí? O sea que dejaría de ser tan efectivo para la prevención. Respecto al preservativo femenino, está hecho de poliuretano, ¿sí? Tiene una zona externa donde vemos esta parte que tiene como un cilindro que es más grueso. Al ser más grande, evita mejor el contacto de los genitales. Y ya van a ver más adelante que hay infecciones de transmisión sexual que se dan por contacto. Quizás sea más difícil la colocación, a diferencia del masculino es poco estético porque queda como más grande, ¿no? Con un índice de PER variable, ¿sí?
es más caro que el preservativo masculino. En general, el poliuretano no da alergia, a diferencia del látex que puede dar alergia en el hombre. Pero bueno, hay preservativos un poco más caros, ¿sí? Para el hombre, pero que son de poliuretano, los consiguen en farmacia y se pueden utilizar sin ningún tipo de problema. Bien, acá vemos en la historia del condón cómo fue evolucionando desde los preservativos que eran de lino hasta los que actualmente se utilizan, que son de látex, ¿sí? O en el hombre, poliuretano dijimos en la mujer. Acá vemos cómo se coloca el preservativo femenino, ¿sí? Se hace como una... se lo presiona en el borde y se lo introduce con los dedos, o a veces viene con un aplicador de plástico, sí, que uno lo pone para empujarlo. ¿Mm? Quizá esto, cuando decimos que es más difícil uso, ahora con toda la propaganda que hay del uso de la copa menstrual, quizá facilite el uso de la copa, que después las mujeres puedan acceder al preservativo femenino. Es difícil de conseguir y es más caro. Ahora vamos a pasar al diafragma. El diafragma es un capuchón de látex o de silicona, ¿sí? Que tiene un anillo, en general es un anillo metálico, ¿sí? Tipo elástico, que va recubierto por el material plástico y que esto se va a colocar en la vagina. ¿Dónde va a quedar alojado? Bueno, por delante en la sínfisis pubiana, por detrás en el fondo del saco de Douglas, y en esta zona del diafragma va a quedar alojado el cuello uterino. ¿Sí? Cuando se utiliza el diafragma solo, ¿sí? Su eficacia es menor al 80%. Pero en general se lo utiliza colocando una crema espermicida dentro de esta copa que hace el diafragma. De esa manera aumenta la eficacia del método. Se coloca previo a la relación sexual y se tiene que dejar colocado durante un periodo de 8 horas postcoito. Luego de eso se retira, se lava, se seca y se puede volver a reutilizar. Este método hay algunos países, por ejemplo Chile, donde lo han aceptado muy bien, pero en Argentina nunca logró una gran aceptación. Luego pasamos a las jaleas espermicidas, ¿sí? O los supositorios espermicidas. Las jaleas y las cremas espermicidas las podemos utilizar juntos con el diafragma, como les expliqué anteriormente. Pero también se pueden aplicar solas o los supositorios los vamos a colocar, pero siempre previo al acto sexual y tiene que dejarse un periodo de tiempo que variará alrededor de los 5 a los 15 minutos para que por acción de la temperatura corporal se puedan disolver, ¿sí? Estos óvulos espermicidas y que el principio activo entre en contacto con el total de la mucosa cervical.
pueden ser efectivos estas sustancias espermicidas, ¿sí? Para clamidia y gonococo, ¿sí? Pero no para VIH, clamidia y tricomona, pero no para gonococo y VIH, ¿sí? ¿Cuál es el principio activo? El nonoxinol 9. También se utilizó en algunas oportunidades, generalmente en las esponjas, cloruro de benzalconio. El nonoxinol 9 nos va a dar irritación a nivel de la mucosa, ¿sí? Con prurito y con ardor a nivel vaginal. O sea que no siempre son bien tolerados. Índice de PER mayor a 10, ¿sí? Como método puro no es aconsejado. Y luego tenemos las esponjas anticonceptivas, que estas vienen en general envueltas en sustancias espermicidas, ¿sí? No hay disponibles en nuestro país, sí la pueden conseguir, por ejemplo, en Estados Unidos. Acá ustedes ven esta banda que sirve para, cuando uno va a retirarlo, introducir el dedo, engancharla y sacarlas. Al igual que el diafragma, se van a aconsejar dejar puestas 8 horas y luego se van a retirar, ¿sí? Haciendo una higiene habitual. Estas no son reutilizables, ¿sí? De los métodos que les mencioné, el único reutilizable es el diafragma. Estas sustancias se usan y se desechan. Bien, de esta manera terminamos con el uso de los métodos de barrera, ¿sí? Que les mencioné anteriormente. ¿Alguna duda de esto que quieran preguntarme? Profesor, buen día. El profiláctico femenino solamente es de uso vaginal. ¿Puede ser utilizado por el ano? No. El femenino es para uso vaginal, ¿sí? Acuérdese que usted lo tiene que colocar. O sea, lo coloca la mujer, bueno, uno lo puede colocar el hombre como parte del juego sexual, pero tiene tanto una boca que queda hacia el exterior como para adentro, otra adentro que es como un cilindro mucho más amplio, ¿sí? Eso no es fácil de colocar en el ano. Para la relación anal, el hombre es el que tiene que utilizar preservativo. No está descrito, o al menos que yo haya leído, que se utilice para las relaciones anales. Gracias. Muy bien. Doctor, tengo una pregunta. ¿Sí? En caso de que una persona tenga alergia al preservativo de látex, Sí. ¿qué método puede usar o viene otro preservativo Tiene con otro el fabricado con otro preservativo de material? poliuretano. Usted es en la farmacia los deben haber visto, son la que los vende es de la marca Prime. No tengo conflicto de intereses, pero el único preservativo, al menos que yo conozca, que es de poliuretano, que es el negro, se llama Skin. Así lo piden en farmacia. Bien, perfecto, muchas Es gracias. un poco más caro que un poco más caro que el preservativo común. Antes había más diferencia, ahora me parece que es muy poca la diferencia.
¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, avanzamos entonces. Habíamos dicho que dentro de la anticoncepción de corta duración teníamos la anticoncepción hormonal, que podía ser oral o por otras vías, y podía ser combinada o podía ser de gestágeno solo. ¿Mm? Bien. Vamos a avanzar acá. Y para entender esto, sabemos que los anticonceptivos van a tener tanto estrógeno como progesterona. ¿Cuáles son los estrógenos que ustedes van a encontrar en un anticonceptivo oral? El mestranol prácticamente no se usa, el etinil estradiol y el estradiol. El estradiol ingresó hace pocos años en el uso para los anticonceptivos y la ventaja que tiene que es un estrógeno natural respecto al etinil estradiol. Respecto al otro componente que tiene el anticonceptivo son los progestágenos. Y los progestágenos van a ser derivados de distintas sustancias. Podrán ser derivados de la testosterona y a esto se los divide en gestágenos de primera, de segunda y tercera generación. Los de primera generación es la 19-nortestosterona. ¿Sí? Esta es la más, o sea, tenemos preparados que vienen con 19-nor. Los de segunda generación tenemos noretisterona también. Perdón, esta es nortestosterona, primera generación. Segunda generación, noretisterona. La forma más frecuente que utilizamos es la forma de acetato. El etinodiol, el linestrenol, pero el más utilizado es levonorgestrel. Y el otro muy utilizado con muy buen efecto es el Dienogest para la endometriosis. Los de tercera generación tenemos gestodeno, desorgestrel y etonorgestrel. ¿Sí? Todos estos muy utilizados. ¿Cuáles van a encontrar en general de los gestágenos? Gestodeno, desorgestrel, etonorgestrel. De los de segunda generación, Dienogest, levonorgestrel, noretisterona. Estos son derivados de testosterona, o sea que van a tener algún efecto androgenizante. Luego tengo derivados de progesterona. Y dentro de esto tengo el acetato de medroxiprogesterona y el acetato de ciproterona. Este utilizado para el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. Y luego tengo derivado de espironolactona
que es la drospirenona. Entonces, cuando ustedes ven actualmente los que más se utilizan es la drosperinona. Me falta uno acá que es el nomegestrol, que es de segunda generación, no lo veo en este gráfico. Gestodeno, desorgestrel y etonorgestrel, dienogés y noretisterona. Bien. ¿Y de dónde aparecen todos estos compuestos? Porque sabemos que van a venir de la síntesis que aparece del colesterol, ¿sí? Del colesterol evolucionan a pregnenolona, ¿sí? Luego van por, pueden utilizar la P450 citocromo o si no pueden ir a la otra vía de hidroxilación y van a pasar a ser sintetizados terminando en androstenediona, ¿sí? Y luego esto pasa a la síntesis de estradiol y estrona, que van a ser los dos compuestos estrogénicos finales a partir de la síntesis que se produce del colesterol, ¿sí? Entonces, estradiol, principio activo y con alto poder estrogénico, y ya la estrona tiene mucho menor valor desde el punto de vista funcional. Acá nosotros tenemos un ciclo, que esto ustedes ya lo han visto cuando han repasado la parte de ciclo, y acá vemos cómo con el pico posterior al pico de LH, ¿sí? Se va a producir la ovulación y la posterior formación del cuerpo lúteo, ¿sí? Con la fase progestacional. No se logró el embarazo, el cuerpo lúteo no se mantiene y se produce el descamado. Bien, vamos a hablar entonces ahora de los anticonceptivos orales combinados, o sea, la asociación de estrógeno y progestágeno. Estos anticonceptivos orales combinados actúan en forma sinérgica. El real efecto anticonceptivo lo tiene el progestágeno. Por eso tenemos anticonceptivos de solo progestágeno. ¿Por qué? Porque el progestágeno me va a actuar bloqueando el pico de LH y por lo tanto la ovulación. Pero a su vez el progestágeno tiene otras acciones. A nivel del endometrio, llevándomelo a la atrofia endometral, en el moco cervical no permite que el moco se transforme en un moco filante, ¿sí? Y o sea, es un moco L o moco progestacional que impide el ascenso de los espermatozoides, y a nivel de las trompas altera la motilidad tubaria disminuyéndola. ¿El estrógeno qué hace? Me va a bloquear la FSH, pero me va a estabilizar el endometrio, ¿sí? Y potencia el efecto de los progestágenos. Cuando yo tengo un anticonceptivo combinado, voy a tener menor posibilidad de que la paciente presente spotting o sangrado
intermenstrual, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estrógeno me estabiliza el endometrio y me potencia esta acción, ¿sí? Entonces, al actuar en forma sinérgica y estar bloqueado el eje hipófiso ovárico, actúan en forma sinérgica y me ejercen su acción anovulatoria. Bien. Nosotros podemos clasificar a los anticonceptivos de diferentes formas, estos orales combinados. Lo podemos clasificar según la dosis de estrógenos, ¿sí? Acuérdense, cuando aparecieron los primeros anticonceptivos, tenían una dosis alta de estrógenos. Luego se fue reduciendo, ¿sí? Y actualmente se utilizan anticonceptivos, la concentración de estrógenos varía entre 15 microgramos a 35. Entonces, hablamos de anticonceptivos, ¿sí? De 30 o 35, de 20 o baja dosis y de 15, que es de ultra baja dosis. Se ha visto que con 15 microgramos de estrógeno es suficiente para producir la estabilización endometrial y la potenciación del progestágeno. Puede ser que estos anticonceptivos se puedan dar o vengan en concentraciones diferentes. Tenemos los que vienen, los monofásicos, o sea que todos tienen la misma concentración y podrán ser durante 21 días que se da el anticonceptivo o durante 24 días, ¿sí? Tenemos cuadrifásicos y también tenemos los que vamos a dar en ciclo extendido. Y tenemos que pueden utilizar progestágeno con diferente actividad, ¿sí? No es lo mismo utilizar norgestrel que drospirenona. ¿Por qué? Porque este es un derivado de espironolactona, donde voy a tener menor retención de líquido, a utilizar levonorgestrel, que es un derivado de testosterona que puede tener cierto efecto androgenizante. Esto es lo que nos marca esta diferencia en la actividad androgénica, y también tengo diferencia en la actividad glucomineralocorticoide y mineralocorticoide, que es la que les expresé recién. Bien. Con respecto a los preparados, que era lo que les comenté, podemos tener formulaciones monofásicas, que son las que más fácilmente se usan y van a encontrar en el mercado. O sea que estas presentaciones monofásicas es durante todo el ciclo, las pastillas activas van a tener la misma concentración de estrógeno y de progesterona. Y estas formulaciones activas podrán ser de 21 días, ¿sí? Y vienen de un determinado color, y 7 pastillas que son placebo. O pueden venir preparados de 24 días de actividad y 4 inactivas, ¿sí? Hay otros preparados, se utilizan poco actualmente, que son formulaciones bifásicas que tienen
estrógenos constantes durante todo el ciclo, ¿sí? Pero va variando la cantidad de progesterona a lo largo del ciclo. Y las formulaciones trifásicas o cuadrifásicas, donde el estrógeno aumenta en la segunda mitad del ciclo, ¿sí? Y el gestágeno aumenta a lo largo de todo el ciclo. Entonces, acá estamos viendo, fíjense, las presentaciones que podían ser de 21 comprimidos activos, tanto de estrógeno como progesterona con 7 inactivos, o pueden ser 24 días activos con iguales concentraciones, 4 inactivos. Estas generalmente uno los va a dar en las mujeres que tienen un síndrome disfórico premenstrual, ¿sí? Y estos preparados teóricamente serían más seguros los de 24 días que los de 21, porque inhibirían mejor la ovulación y evitarían cualquier escape que pueda aparecer. Luego tengo los preparados monofásicos para ciclo extendido, donde yo doy en forma permanente, sin descanso, ¿sí? Estrógeno y progesterona. No tienen estos periodos de descanso y yo lo puedo usar por periodos de 9 a 12 meses y luego hago un periodo de descanso, ¿sí? Y después tengo los progestágenos, los trifásicos o los cuadrifásicos, donde va variando las concentraciones de estrógeno y progestágeno a lo largo del ciclo. Bien, entonces, habíamos hablado de las diferentes dosis de estrógeno y decíamos 50 microgramos o más, hablábamos de alta dosis. De 20 a 35 es baja dosis y los de 15 microgramos ultra baja dosis. ¿Por qué las dosis más bajas de estrógeno son más seguras? La paciente tiene menos efectos cardiovasculares, tiene menor incidencia de náuseas, la mastalgia o dolor mamario y menor retención hídrica, ¿sí? Y a nivel cardiovascular tengo mejor protección, ¿sí? Acuérdense que, ¿por qué protección? Porque aquí actúan, ya lo vamos a ver, sobre los niveles de colesterol y triglicéridos. A menor dosis de estrógeno puedo tener mayor incidencia en las alteraciones del patrón de sangrado. Bien, esto lo pasamos. Así como dije que había anticonceptivos hormonales orales con distinta secuencia, puedo tener anticonceptivos inyectables combinados de estrógeno y progestágeno, ¿sí? Y es el inyectable mensual que la paciente se coloca. Contienen menos progestágeno, ¿sí? Y dan un sangrado más regular. Requieren una inyección al mes y las drogas que tienen es enantato de noretisterona,
que es el progestágeno, 50 miligramos, y 5 miligramos de valerato de estradiol. En el mercado se consiguen solamente estas dos marcas, la mesigina o el ginedial. Están en el programa de salud reproductiva. O sea que la paciente puede conseguirlo gratuitamente, son de fácil acceso y de bajo costo. Inconveniente de la anticonceptivo inyectable combinado mensual no se consigue actualmente. Es como que está no discontinuado el uso, no está en farmacia en este momento. Yo espero que pronto se vuelva a poder acceder. Tenemos inyectables que son de progestágeno solo, ¿sí? Y estos pueden utilizar dos progestágenos. El acetato de medroxiprogesterona y el enantato de noretilsterona. La diferencia es la duración del efecto anticonceptivo de uno y del otro. El enantato de noretilsterona se coloca cada 2 meses y el acetato de medroxiprogesterona cada 3 meses. Tienen buen efecto anticonceptivo, el efecto o la acción colateral que presentan es el sangrado, ¿sí?, entre ciclos. Estos inyectables nosotros podemos decirle que se lo vuelva a colocar, si la paciente no puede hacerlo a los 2 meses exactos, hasta una semana antes y no más de una semana posterior al uso. Bien, cuando hablamos de anticonceptivos que vamos a utilizar, tengo que ver por qué vía lo quiero administrar. Y estos anticonceptivos hormonales podrán darse por vía oral, por vía vaginal, por vía transdérmica o en inyectables. ¿Y cómo lo puedo dar? En forma diaria, el oral, el vaginal, que va a ser mensual, y el transdérmico va a ser semanal. Inyectable va a ser mensual, bimestral o trimestral si uso de gestágeno solo. Bueno, la anticoncepción oral solo con progestágeno, actualmente dispongo de 2 preparados, ¿sí? Hasta hace un año disponíamos de uno solo, que era el desorgestrel, ¿sí?, que se utilizaba fundamentalmente como anticoncepción en el posparto, durante el periodo de lactancia. La toma se inicia el primer día de menstruación, si la paciente está menstruando, ¿sí?, y tiene que tomar un comprimido diario a la misma hora. ¿Por qué? Porque acá la falla es mucho mayor que con el anticonceptivo combinado. La inhibición de la ovulación es en más del 95%, dijimos, acuérdense, porque inhibía el pico del LH y también porque modifica el moco cervical, ¿sí?
Y el índice de PER es comparable al de la anticoncepción hormonal con estrógenos. Actualmente disponemos de otro gestágeno, que es la drospirenona, en una concentración de 4 miligramos. Acá una de las cosas que se quejaban o se quejan las mujeres cuando utilizan desorgestrel es el spotting, ¿sí? O la pérdida del sangrado en forma continua o discontinua a lo largo del ciclo. Pareciera que con drosperinona en una concentración de 4 miligramos, estos efectos adversos son menores. Cuando recurrimos a la vía intramuscular, que dijimos que era el acetato de medroxiprogesterona o la noretisterona, vamos a dar medroxiprogesterona cada 3 meses o noretisterona cada 2, y la acción es la misma: inhibición de la ovulación y alteración del moco cervical y a nivel del endometrio. Esto ya lo habíamos visto, los diferentes gestágenos. Y acá vamos a detenernos un momento en los que más se utilizan, ¿sí? Y la acción que pueden tener. Las pastillas que se consiguen de estrógeno y progestágeno, donde utiliza el levonorgestrel, que es de segunda generación, derivado de testosterona, son de fácil acceso y mucho más baratas, ¿sí?, que, por ejemplo, drosperinona. El levonorgestrel va a tener una leve acción androgénica, por lo tanto, con un perfil metabólico menos favorable, mayor alteración a nivel de colesterol y triglicéridos, ¿sí? Y cuando lo combinamos con los estrógenos, el beneficio que se ha visto es que el riesgo de trombosis es menor. Que no pasa esto con Drospi. Después ha sido desmentido eso. El Dienogés también es de segunda generación y derivado de testosterona, pero tiene una destacada acción antiandrogénica. Por lo tanto, la acción sobre el perfil metabólico es mejor, ¿sí? Yo puedo utilizar Dienogés cuando tengo síndrome hiperandrogénico, o sea, hirsutismo, acné, piel grasa. Gran efecto antiproliferativo endometrial, por eso es la droga que se recomienda para la endometriosis, ¿sí? Pero ¿qué pasa con Dienogés comparado con levonorgestrel? Mayor riesgo de tromboembolismo, ¿sí? El desorgestrel, todos estos derivados de testosterona, este era el que usábamos en la lactancia, ¿sí? Muy escasa acción androgénica, por lo tanto, no me va a alterar el perfil metabólico. Mayor riesgo de tromboembolismo, ¿sí? Y acá voy a tener el etonorgestrel, que es un metabolito activo del desorgestrel, que ya vamos a ver en qué se utiliza, ¿sí? Entonces, acá vemos que hay diferentes acciones metabólicas según el progestágeno que utilice. ¿Qué pasa con drospirenona? Tiene acción antiandrogénica moderada y antimineralocorticoide.
por lo tanto retiene menos líquido. Muy útil para el síndrome premenstrual, en donde las mujeres van a retener líquido, van a referir edema, van a referir mastalgia. A mayor edema, mayor irritación a nivel del sistema nervioso central, mayor la habilidad emocional. ¿Sí? Pero cuando yo utilizo la drospirenona combinada con el estrógeno, mayor riesgo de tromboembolismo. Después hay publicaciones que han dicho que esto no es correcto. La ciproterona, ¿sí? Marcada acción antiandrogénica, ¿sí? Pero no es el más idóneo para anticoncepción. Y acá me detengo porque son el gestodeno también es utilizado, pero digamos, no son actualmente dentro de los anticonceptivos lo que más usamos. Bien. ¿Cuándo yo voy a iniciar el uso de un anticonceptivo, ya sea combinado o de gestágeno solo? Lo ideal es iniciarlo con el primer día de menstruación. ¿Sí? De esa manera yo me aseguro que se inhibe el proceso de maduración folicular y la paciente no tiene que tener ningún cuidado durante ese ciclo. ¿Puedo iniciarlo más tarde? Sí, se puede iniciar entre el primero y el quinto día, pero ahí yo le tengo que decir que la paciente se cuide durante 7 días posteriores al inicio de la toma. ¿Puedo iniciarlo en cualquier momento del ciclo? Sí, con el mismo requisito. Una semana tarda en ejercer el efecto anticonceptivo porque no sabemos a qué altura está de la maduración folicular, ¿sí? Y tienen que lograr inhibir el efecto del pico de LH. Entonces, acá, menstruando, el primer día es la indicación. En la que no está lactando, cuando quiera antes de 4 semanas, ¿sí? ¿Por qué antes de 4 semanas? Bueno, porque puede ser que la paciente ya al no lactar pueda haber empezado, ¿sí?, a hacer el crecimiento folicular. En la lactante, 7 a 42 días después del parto. Mini píldora esto, ¿eh? Posaborto, poslegrado, inmediatamente puedo darla. Y cuando quiero cambiar de un oral combinado a uno de progestágeno oral solo, hago el cambio de uno por otro y no tengo que indicar que la paciente se cuide de otra manera. Bien. Cuando yo tengo una paciente y le hago que me consulta por anticoncepción, yo lo primero que tengo que realizar es lo que se conoce como consejería. La consejería es explicarle a la mujer todos los métodos anticonceptivos disponibles. Segundo, recomendarle los que yo a mi criterio médico considero que le van a ser más útiles o efectivos. Y
la paciente es la que va a poder optar por el método que a ella le resulte más fácil de usar, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una paciente que viene y le planteamos los métodos anticonceptivos y ella dice que quiere anticonceptivos orales combinados, yo voy a formularle en el interrogatorio una serie de preguntas. Primero, la edad. Después, si está menstruando o no. Si está embarazada o no. ¿Cuándo fue el último parto? Si está amamantando. Si tiene antecedentes personales o familiares de cáncer de mama. Si los sangrados que está teniendo son normales o anormales. Si está medicada por presión arterial, por hipertensión, o si ha tenido antecedentes de hipertensión durante el embarazo. Si tiene problemas a nivel cardiovascular. Si tiene migrañas, si es epiléptica, si toma algún tipo de medicación, si tiene alguna afectación hepática, si alguna vez se puso amarilla, o si está planeando en un corto periodo operarse. Si ella me responde a todo esto que no, yo puedo indicar un anticonceptivo. En la paciente que tiene más de 35 años y es fumadora, se contraindica el uso de anticonceptivos orales combinados. Cuando yo tengo a una paciente, lo único que me va a hacer decidir no darle un anticonceptivo oral combinado es que la paciente me diga que sí a alguna de todas estas cosas o que yo le tome la presión arterial y me muestre que es una hipertensa. O sea que yo con un buen interrogatorio y la toma de presión arterial estoy en condiciones de indicar un anticonceptivo oral. Bien. Para dar yo un anticonceptivo oral, ¿tengo que pedirle previamente algún estudio, ya sea ginecológico o algún estudio de rutina como colesterol, glucemia o pruebas hepáticas? No. ¿Sí? No está relacionado a una buena rutina preventiva de salud. Si la paciente me ha referido, ¿sí?, que no tiene ningún antecedente, yo puedo suministrarle el método. Fíjense que lo que pone como categoría A es la anamnesis y la consejería sobre el método, y dentro, si va a recurrir a los orales, ya sea combinados o de progestágeno, informarle sobre las modificaciones que puede tener en el patrón de sangrado. Entonces,
acá nosotros, vuelvo a repetir, requisito para iniciar una anticoncepción hormonal es historia médica personal y familiar, medición de la tensión arterial y el índice de masa corporal, porque sabemos que en las obesas la efectividad podrá variar. Bien. ¿Y por qué? ¿Qué relación existe entre la hipertensión y los anticonceptivos orales? Esto lo vamos a ver. Estaba por acá, lo tenía. Bueno, ya va a aparecer, pero vamos a tener que en la anticoncepción, cuando damos un anticonceptivo oral combinado, va a haber un aumento de la tensión entre 5 y 7 milímetros de mercurio, porque los estrógenos van a actuar activando el sistema angiotensina-aldosterona con un aumento en la producción hepática de angiotensinógeno. Entonces, en la mujer que no sea una hipertensa, que no está controlada, no está indicado dar anticonceptivos hormonales. Actualmente, algunas recomendaciones están diciendo que se puede dar a las hipertensas leves con una hipertensión que esté controlada bajo tratamiento. Pero sí, ustedes quédense con la idea que mejor no dar combinados para estas pacientes. Bien, esto ya lo hablamos. ¿Qué le tengo que informar yo a la usuaria antes de darle un anticonceptivo oral? Primero, ¿cómo es la toma de la píldora? La píldora la tiene que tomar todos los días en el mismo horario y no olvidarse. Recomendarle que se ponga una alarma para no olvidarse de la píldora. Que si la inicia el primer día de menstruación, la cobertura la va a tener de inmediato. Si la inicia en cualquier otro momento del ciclo, tiene que tomar la pastilla, pero cuidarse con profiláctico durante una semana más y advertirle que puede tener alteración en el patrón de sangrado y que puede notar también al principio un aumento de la tensión mamaria. Hay mitos que las... Sí, le escucho. Una pregunta. Ante la pregunta frecuente de si me olvidé una pastilla, ¿qué hago? ¿Cuál sería la recomendación? Si se olvidó de tomar la pastilla un día. Bueno, depende del tiempo que lleve de olvidada, ¿no? Acuérdense que para la pastilla de la mini píldora, que es la de gestágeno solo, la de desorgestrel, no puede excederse las 12 horas. Más allá de las 12 horas sabemos que la efectividad se perdió. Y para la combinada podemos extenderla hasta 24 horas el olvido. ¿Sí? Entonces, cuando viene y dice que se olvidó la de progestágeno, decirle que tome las dos juntas, pero se tiene que cuidar 7 días. Y si una de anticonceptivo combinado, se la olvidó la toma anterior, toma la del día anterior más esta y continúa. Si se olvidó más de una pastilla, que siga tomándola, pero se tiene que cuidar 7 días. Bien, gracias, doctor. Bien, ¿qué es lo que le pueden preguntar las pacientes? Si los anticonceptivos alteran la fertilidad. No. Cuando uno suspende el anticonceptivo hormonal, después de 2 ciclos o más, ya recuperó la capacidad reproductiva.
vamos a tener, pueden preguntarles acá si van a tener más posibilidades de tener gemelos cuando toman anticonceptivos, embarazos múltiples. No, eso no pasa, no existe. La otra pregunta es, si se tienen que cuidar un tiempo para embarazarse después del anticonceptivo. No, no hay ningún inconveniente que se queden embarazadas cuando lo suspenden. ¿Es necesario realizar descansos después de varios años de tomar la píldora? No, porque el cuadro revierte independientemente del tiempo de uso. Antes, como se utilizaban alta dosis de estrógeno, esto se lo relacionaba a la aparición del adenoma hepático, ¿sí? Pero ahora estamos con dosis mucho más bajas. El aumento de peso y anticonceptivos orales puede aumentar la retención de líquido, ¿sí? Pero el aumento de peso no se lo puede atribuir al anticonceptivo en sí mismo. Bueno, estas eran las instrucciones de uso que ya se los dimos, lo tienen en cualquier caja de anticonceptivos. Bien, ¿qué pueden referirnos las pacientes? Que vienen con una serie de síntomas. Y estos pueden ser relacionados a la acción de los estrógenos o a la acción del progestágeno. ¿Qué me puede dar el exceso de estrógenos? Náuseas, vértigos, tensión premenstrual, irritabilidad, el aumento de peso en forma cíclica por la retención hídrica, aumento de flujo vaginal, mastalgia. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si estoy dando un anticonceptivo con 30 microgramos de estrógeno, la bajo a uno de 20 o uno de 15, ¿sí? O si estaba con un trifásico, bajo a un monofásico de baja dosis. ¿Qué pasa o cuáles serían los efectos por acción del gestágeno? Que me refieran sequedad vaginal, un aumento sostenido de peso, pérdida de la libido, laxitud, acné, seborrea, hirsutismo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Y tengo que cambiar acá el anticonceptivo a uno que tenga otra acción. Entonces, por ejemplo, si tiene seborrea y acné, y bueno, pasaré a usar drospirenona o dienogés, ¿sí? La pérdida de la libido, acá podré intentar, en tal caso, con uno que tenga una mayor dosis de estrógeno. En general, cuando las pacientes refieren pérdida de la libido, lo van a mantener con todos los anticonceptivos. En general hay que recurrir a alguno otro no hormonal. Y lo van a referir como una pérdida en el deseo. Bueno, yo le doy un anticonceptivo a la paciente. Le explico. Le digo que ante cualquier duda vuelva a la consulta. Pero que si todo anda o funciona correctamente, venga recién a verme a los 3 meses. O sea, yo la proveo de 3 cajas de pastillas anticonceptivas. ¿Por qué a los 3 meses? Porque le expliqué previamente que
la alteración más frecuente que puede tener es la alteración en el patrón de sangrado. En consecuencia, al tener esta alteración en el patrón de sangrado, es lo que tarda el organismo en adaptarse y al cabo de los 3 meses esto se regularizó. Si persiste esta alteración, yo tendré que cambiar el anticonceptivo. Pero si la paciente viene inmediatamente por la alteración del sangrado y yo cambio, es como que no le doy tiempo a adaptarse al organismo y voy a hacer muchos cambios de anticonceptivo. Bien. Entonces, la OMS, ¿qué recomienda con respecto a los criterios de elegibilidad para el uso de anticonceptivos? Son de categoría 1 cuando no hay restricción para el uso. Categoría 2, las ventajas Doctor, superan... disculpe que lo interrumpa, pero ¿está pasando el power? Sí, Ay, porque a nosotros se nos ha quedado tildado en hipertensión ver. arterial. Ahí se... Ajá. Ahí ¿A recién dónde podemos está ver las ahora? categorías. En categoría 4. Ahí, ¿cuál está Ahí. viendo? Hay categoría 1, 2, 3, 4 que está el cuadrito. Bien, perfecto. Gracias. Y a ver ahora, cuando lo paso ahí, A ver, no. qué raro, en pantalla completa no lo está viendo. No. Ahí sí. Ah, ahí veo, estoy en el recuadro de categorías. Bien. Y a ver, ¿y ahí? ¿Lo cambió? Sí, lo puse. No se ve. ¿Y qué está viendo ahí? Estoy en el recuadro. Recuadro 1, categorías. Ujú, sí. Sí, es la misma esa. Estoy Ujú, ahí. sí. Bien. Ahí sí cambié. No veo el cambio, no sé el resto. Sí, la misma, el recuadro 1. Ujú. Se Doctor, me quedó. parece que cuando usted pone pantalla completa, a nosotros no nos pasa la diapositiva. Parece, sí. Ahí, Ahí pasó. claro. En pantalla completa no lo ven. Qué raro eso, ¿eh? Bueno. Entonces, Gracias. categoría 4 es cuando el riesgo supera el beneficio, ¿sí? O sea, la contraindicación en el uso de anticoncepción hormonal. ¿Cuál sería contraindicación absoluta? Tromboembolismo, enfermedad arterial coronario cerebrovascular, enfermedad estructural cardíaca, diabetes complicada, cáncer de mama, embarazo, la lactancia, la hepatopatía, las epilépticas, mujeres mayores de 35 años y fumadoras, y la hipertensión arterial no controlada. Categoría 3, o sea que la tengo que manejar con mucha cautela, ¿sí? El posparto menor a 21 días, para el combinado, ¿eh? Yo puedo utilizar el de progestágeno sin problema. La lactancia de 6 semanas a 6 meses me aumenta el riesgo de trombosis. Sangrado uterino anormal de causa no conocida. Bueno, la mayor de 35 años que fume 15 o más cigarros al día.
La historia de cáncer de mama, actualmente, esta es una contraindicación que sigue siendo prácticamente absoluta, aunque tenga los 5 años. Las interacciones farmacológicas y las colecistopatías. Bien, estas se las dejo ahí puestas, son las categorías 1 y 2, donde no hay gran inconveniente en el uso. Pueden copiarlo mientras. Bien. Doctor, ¿Sí? con el tema de la toma de los anticonceptivos orales combinados, que ahí justo le pregunté en el chat hace un ratito, No lo vi, el alto consumo de estrógenos que predispone a ciertas enfermedades autoinmunes, como así también al cáncer de endometrio, en ese caso, ¿qué sería aconsejable? Perdón, no le escuché, estaba mirando otra cosa. Repítame la pregunta, por favor. Con el tema de la toma de anticonceptivos, en el caso del alto consumo de estrógenos, que predispone a ciertas enfermedades por ahí autoinmunes como a cáncer de endometrio, ¿qué se aconsejaría, o sea, por cuál anticonceptivo se aconsejaría cambiarlo? El cáncer de endometrio no es una patología autoinmune. No, ya sé, sí, eso sí, pero así como también predispone a ciertas enfermedades, predispone también el alto consumo de estrógenos a cáncer de endometrio. Sí, pero usted acuérdese que acá en el uso de anticonceptivos orales combinados, usted no está dando ni altas cantidades de estrógeno, ni va a estar dando... Uy, ¿se cortó? No. ¿Estoy ahí? Sí. No va a estar dando ni altas cantidades de estrógeno, ni estrógeno solo, sino que es un anticonceptivo combinado de estrógeno progestágeno. O sea que los anticonceptivos orales tienen un efecto protector sobre el cáncer de endometrio. Eso lo vamos a ver mañana. Bueno, muy bien. Gracias. Bien, para no saturarnos, ni ustedes ni yo, y que puedan asimilar un poco mejor todo esto, vamos a dejar acá la clase. Mañana vamos a terminar con lo que queda de anticoncepción y vamos a avanzar sobre casos clínicos de anticoncepción, diría. Mañana quizá podamos resolver algo de las dudas que tenían del trabajo práctico, que alguien había preguntado. Quiero que me elaboren una lista los que no lograban estar inscriptos, me elaboran una lista y me la van a pasar acá por el chat o me la mandan al mail institucional. Y bueno, mañana veremos cómo empezamos los prácticos la próxima semana, si es que está todo aprobado como para empezar. ¿De acuerdo? Doctor. Sí, doctor. Sí. Doctor, una consulta. Gracias, Doc. ¿Para la clase de mañana usamos el link que está en la cátedra o va a ser otra sala? No, el que está en la cátedra, que es el mismo que estaba, déjenme corroborarlo ahora el link, porque me extrañaba hoy cuando entramos que no había nadie. Yo el doctor. Sí, a mí me salía como que el link, era incorrecta la sala. Por eso mira, el no link que podía tengo entrar. para mañana es
R de Roberto, D de dedo, B corta, H, I, N, Y, G, X, T. No tengo acceso Sí, ahora ese. a ver, Sí, es ese. a verlo Sí, en la cátedra, Perfecto, pero sí. creo que es el mismo que puse. ¿Sí? Doctor, una consulta. ¿Qué es Esta lo que mañana- entraría para el parcial de la semana que viene si lo hace el 6? El parcial corta acá, con anticoncepción. Perfecto, muchas Es gracias. anatomía, embriología, histología, amenorrea, anticoncepción. Trastornos del Perfecto, ciclo, o gracias. sea, todo lo que di en teórico la otra semana más lo que di en esta, ¿sí? Doctor, lo que le pasaba en el link de esta mañana, le faltaba una letra. La última del final faltaba y después la corrigieron y entonces pudimos entrar. Eso pasó. Ah, La bien, última no estaba, había un signo de pregunta. Entonces faltaba bien. una letra y no pudimos entrar. Eso pasó. Ah, perfecto. Bien. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, confecciónenme la lista los que no están anotados, que no, y todas las dudas solucionamos mañana. ¿De acuerdo? Disculpe, doctor, y la última pregunta. En caso de no llegar a ser el martes, ¿sería el miércoles el parcial? No sé, mira, esto uno lo va tratando de solucionar sobre la marcha, porque estamos viendo, a ver, de que ustedes puedan tener prácticos, no sabemos cómo va a estar pasando, por eso un poco nos estamos tratando de apresurar a que empiecen con el tema de los prácticos. Pero Bueno, eso perfecto, voy a gracias. tener alguna respuesta hoy si ya está habilitado para que puedan empezar y cómo va a ser la distribución. Eso se lo doy mañana. Excelente, gracias. Buenísimo, gracias. Muy bien. Nos vemos mañana entonces.